Hola, ¿cómo están? Hoy queríamos traer una propuesta distinta con respecto al curso clásico de Flores de Bach, que es en parte contextualizar a Bach. ¿Qué queremos decir con contextualizar a Bach? Bach vivió una época muy fermental en el cual se generaron procesos en distintas áreas de la ciencia, de la economía y de la educación que en el correr del siglo XX se fueron desarrollando y nos generaron el mundo en el cual actualmente vivimos. Es muy difícil entender algunas cosas eh, si no hacemos un poquito de contexto de las cosas que sucedían en la época de Bach. Bach desarrolló su sistema floral entre los años 20 y 36, más o menos, en los 1920 y 1936. Primera etapa del siglo XX, posguerra, en el periodo interguerra, vamos a decirlo, porque en el 19 terminó la Primera Guerra Mundial y en el 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo es que se desarrolla toda la teoría y toda la formación de esta terapia floral de Bach. ¿Qué pasaba en esa época? Vamos unos poquitos años antes. A mí me gusta plantear un poquito en el año 1886, que es cuando comienza y se forma o se desarrolla el primer automóvil por parte de Mercedes-Benz. Y ustedes me dirán qué tendrá que ver el automóvil con Bach. Lo que sucede es que a partir de que se crea el primer automóvil, las comunicaciones cambian. De vías férreas pasó a haber carreteras, de carreteras pasó a haber asfalto, el petróleo fue la industria dominante y a través del petróleo y derivados del petróleo hoy tenemos el plástico y todas las sustancias químicas derivadas del petróleo. Sin hablar de que uno de los mayores petroleros del mundo, que fue Rockefeller, a través de sus entidades filantrópicas, cambió el mundo y la visión de ver la medicina y la visión de ver el complejo salud-enfermedad. Por eso a mí me gusta arrancar desde la creación del automóvil. En la misma época, Pasteur y Koch, años 1880 y algo, plantean el origen microbiano de la enfermedad. Ustedes se dan cuenta que hasta 40 años antes del desarrollo de la teoría de Bach, no se sabía que los microbios producían enfermedades. Algo que para hoy, en el siglo XXI, es algo totalmente normal, pensar que los microbios generan algún tipo de enfermedad. Entonces, Bach plantea su teoría en el contexto de donde recién se venía planteando el origen microbiano de la enfermedad. Koch descubre el bacilo, productor de tuberculosis, y Pasteur descubre, entre otros, el mecanismo para la pasteurización, que es la esterilización de la comida y la conservación de los alimentos. A su vez, la vacuna contra la rabia. 40 años antes, imagínense que 40 años de ahora se apareció el tomógrafo, o sea, y a nosotros nos parece que fue hace poquito. Entonces, también tenemos en esa época a Ramón y Cajal. Es un histólogo, un neurólogo, que descubre la forma de la neurona y cómo se formaba el sistema nervioso. Recién, 20 años antes que Bach planteara el origen emocional de la enfermedad. Recién se estaba empezando a ver la estructura del sistema nervioso. Se hablaba de sinapsis, pero no se sabía cómo funcionaba. Las hormonas se habían descubierto, pero no se habían experimentado. Básicamente sobre la que había experimentación era sobre la insulina, en 1918. Y tenemos otra personalidad, que es Freud, en la misma época, fines del siglo XIX. Donde Freud plantea, padre del psicoanálisis, contemporáneo a Bach, tenemos a Pavlov. Ustedes dirán quién es Pavlov y por qué lo llamo. ¿Por qué? Porque Pavlov
plantea la teoría del reflejo condicionado. El experimento clásico de Pavlov es que le daba alimento a un perro junto con un timbre. El perro segregaba saliva. Durante mucho tiempo asoció el alimento con el timbre y el perro segregaba saliva, hasta que un día solamente tocaba el timbre y el perro segregaba saliva igual sin alimento. Entonces eso es la base del conductismo, es la base de muchas teorías pedagógicas, es la base de muchas procesos o terapias que tienen que ver con la conducta que se desarrollaron a lo largo del siglo XX y hasta actualmente. Entonces, a ver, estamos con Bach, contemporáneo Pavlov. 20 años antes, 30 años antes, teníamos a Freud con su teoría del psicoanálisis y teníamos a Pasteur y a Koch con su teoría microbiana de la enfermedad. En 1905 o 1906 por ahí, Madame Curie recibe el premio Nobel por sus descubrimientos de la radioactividad. Ese descubrimiento marcó el siglo XX, porque en base a ese descubrimiento se generó toda la Guerra Fría, ¿tá? En base a las armas nucleares que provinieron del descubrimiento de la radioactividad. O sea que marcó ese descubrimiento, esa época marcó el siglo XX y el siglo XXI, ¿tá? Con todo lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. A su vez, Madame Curie no solamente descubrió el radio y la radioactividad. Madame Curie en la Primera Guerra Mundial creó los rayos X portátiles. Estos rayos X portátiles permitieron salvar muchas vidas. Y aunque les parezca mentira, la evolución de la imagenología a partir de los rayos X portátiles de Madame Curie pasó en los años 80 a la tomografía, en los 70 a la ecografía y en los 90 a la resonancia magnética nuclear. Entonces, como verán, en este mundo tan fermental donde se estaban planteando las primeras teorías de distintas cosas, Bach plantea que no existe enfermedad sino enfermos, que ante una situación no todos se enferman, ¿tá? Sino algunos, ¿tá? Y que los que enferman tienen alguna peculiaridad que les provoca la enfermedad. O sea, de 100 personas que hay en un lugar, 90 no se enferman. Nosotros estamos acostumbrados a centrarnos en la enfermedad y la frente de por qué se enfermó, cuando en realidad deberíamos preguntarnos por qué la gente no se enferma, por qué el 90% no se enferma. Entonces él plantea que la enfermedad, o parte de la enfermedad, o la susceptibilidad de la enfermedad, tiene que ver con problemas de la personalidad. Disociaciones entre la personalidad, lo que uno hace, lo que uno quiere y lo que uno debería o está designado para hacer. Entonces, crea un sistema floral, vibracional, basado en la homeopatía, donde las sustancias son diluidas a un punto donde ya casi como sustancia química no existe en el preparado, sino su energía, y establece el origen emocional de la enfermedad. En esa época no se conocía nada que pudiera dar sustento biológico a esta teoría. Esta teoría era una teoría más, podría haber sido perfectamente como la teoría microbiana, como la teoría del psicoanálisis de Freud, una teoría más que aportara a la ciencia médica, porque Bach era un médico, no era un... Aparte, digo, es un médico con una orientación alquimista, digamos, tenía su concepción del ser y de la existencia básicamente muy clara, y no tenía elementos, no había elementos, ¿tá? En ese momento para poder darle un sustento biológico a esta teoría. Hoy estamos a 90 años del descubrimiento de Bach y podemos decir que las enfermedades y las emociones tienen un punto de conexión a nivel del sistema nervioso reptiliano, a nivel del sistema hormonal y a nivel del sistema nervioso autónomo. Y el estrés es una de las enfermedades, una de las causas que provoca la susceptibilidad
a la enfermedad. Digamos, de estrés no como provocador de enfermedad, sino como debilitador del sistema de protección ante las enfermedades y facilitador de determinados procesos que conducen a la enfermedad. 90 años después tenemos la tomografía, sabemos cómo funciona el sistema nervioso central, sabemos lo que es una sinapsis, sabemos del ADN, que en aquella época no existía, sabemos de las reacciones bioquímicas, sabemos de las hormonas. O sea, hoy por hoy, ¿tá? 90 años después, gracias a todos esos contemporáneos de Bach, podemos hablar de que la teoría emocional de la enfermedad o de la susceptibilidad a la enfermedad tiene un asidero neurobiológico. Y es lo que nosotros, en este curso de Flores de Bach, que nosotros planteamos desde la medicina integrativa, queremos aportar, sin tocar el legado, pero sí contextualizando y actualizando los conocimientos que Bach en su momento no pudo establecer.